sí había muchos demonios y muchos fantasmas, ¿no? Que todo era incógnito para mí. Yo ya no estaba cansado físicamente, o sea, mentalmente estaba exhausto. ¿Realmente va a valer la pena el volver para volverme a lastimar? No tengo miedo porque el miedo realmente siempre me ha enseñado que puedo seguir adelante. No es momento de tirar la toalla, mucho menos de retirarme, ¿no? Obviamente había mucha incertidumbre también, pero como tal, dentro de mí yo sabía que iba a regresar y iba a regresar bien, ¿no? Vaya, mi inicio fue rápido y conciso en cierta manera, pero también por otro lado fue muy pues, meticuloso, diría yo. Sin embargo, cuando realmente, digamos, llegué al punto en el que dije, ya estoy quizá en lo más alto de lo que yo puedo llegar a lograr en esta zona o en este rango, digamos, que sigue, que es volverme profesional, ¿no? Si no brinco ahora y no persigo esos miedos de salirme de esta zona de confort, de decir al evento al que llegue quizá me vaya bien y un top 3, top 5 o un top 3 general, pues eso no me llenaba, ¿sí me explico? Te superas a ti mismo y por otro lado, digamos, pues el dónde llegar siempre ha sido, o sea, mi goal siempre ha sido tener un desempeño de world class, ¿no? O sea, el gol siempre ha estado en Kona como profesional y seguimos en la lucha, ¿no? 10 años después, aquí estamos. El año pasado, la temporada 2021, preparé el Ironman Lake Placid. Yo diría que como uno de mis mejores bloques de entrenamiento para cualquier carrera que haya hecho antes. Yo creo que iba de lo más fuerte que he estado, por lo menos hasta este momento. Y en la carrera tuve pues, la desgracia, la falta de suerte, como le querramos llamar, que tuve un problema mecánico y tuve mi primer DNF. Entonces, después de esa carrera yo ya tenía ese bloque, como había muchas cosas que según yo ya había concretado hacia esa carrera, que nada más tenía que llegar a ejecutar realmente, ¿no? A lo que yo sabía y el potencial que estaba dentro de mí, de acuerdo a lo que había visto en el entrenamiento. Entonces era como de cierta manera sencillo ir ya solamente a hacerlo y llega esta traba y como pues bueno, desde que termino la carrera en Lake Placid, que me retiré, mi entrenadora me mandó un mensaje y me dijo, Suiza está a 4 semanas, 3 semanas, ahí está la vista, ¿no? O sea, vamos para allá. By that time of the year, there wasn't a ton of options, but Switzerland did seem like something that was doable, and probably even easier to get to than Placid, who knows? But yeah, so that's why then the thought like, okay, hey, we've got this. We still haven't been able to get the race, and especially coming off the back of these last couple of years where racing hasn't been on the normal calendar, it was like, all right, what can we do? And yeah, we had sort of decided as a team that Switzerland would be a good idea. And so he was so ready for Placid. And at the moment that he had called me in Placid, I was actually talking to Julie, you know, just sort of setting the scene for how the morning had been. And, you know, when you get the call waiting and I look down and it's Troy and he's meant to be on race course, like your heart just sinks. Y en el proceso hacia Suiza, en mi último Big Day para Suiza, terminando de correr, fue donde de plano tuve un pinchazo aquí en la cadera. Pero no creas que fue un pinchazo así como que te pellizco y ya, listo, ¿no? No, o sea, me senté después de correr, terminando el Big Day, que era un break bastante largo, y cuando me levanté me dio el pinchazo, pero vaya, me bajó la presión, me mareé, me agarré literal como de una banquita que estaba ahí al lado y me quedé ahí como, no sé, unos 2, 3 minutos como agarrando otra vez la onda literal y ya hasta que de plano dije, no, esto no está bien. Pasaron 3 semanas hasta que le llamé a mi trauma que está en México, a Paulo Guevara,
y le llamo y le digo, Paulo, así está el asunto y no veo claro. Me dijo, no, te tienes que venir para México, te tienes que hacer la resonancia y vemos qué pasa. Fue un lunes, el miércoles yo ya estaba en México, el jueves me hice la resonancia, el lunes la vio Paulo y no salía nada claro realmente en la resonancia. O sea, se veía que en la parte del labrum, en la parte de la cadera, había algo que estaba mal, pero a grandes rasgos no podíamos verlo detallado, ¿no? Y de ahí teníamos que hacer una artrorresonancia, que es la resonancia contraste. Entonces Paulo me decía como el único compadre que yo confío es este médico que está en México, que es el que ve a los de la selección mexicana, que pero está full hasta dentro de un mes. Entonces ahí a mí ya no me importaba qué era, sino que realmente resolverlo de una manera como eficiente, si me explico, no rápida, pero sí eficiente. Entonces al final ese mes, como digamos, de espera era demasiado. Todo se alineó, así que gracias a Dios Paulo habló con este doctor y el doctor me dijo, mañana vente a las 6 de la mañana. Me infiltró, ya me hicieron todo y saliendo de ahí él me dijo, el labrum está mal, hay que determinar a qué grado de mal, bueno, de daño tiene tu cartílago y de ahí ya Paulo se encargará. Eso fue como un viernes, si no mal recuerdo, y el lunes volví a ver a Paulo. Y desde que entró al cubículo para la consulta, me dijo, amigo, hay que operar. O sea, ni siquiera ya me dijo más. O sea, fue como la operación es la solución.